En esta oportunidad te traigo un tema muy interesante, anemia, para el paciente. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Eder Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. ¿Qué es la anemia? La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos, también llamados hematíes, es menor del considerado como normal, o sea, está por debajo de los rangos estandarizados. Se calcula este número de glóbulos rojos se calcula midiendo los gramos de hemoglobina y los hematíes, o sea, los glóbulos rojos. Sus cifras normales suelen ser diferentes de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad incluso, pero oscila entre 13.2 y 16.6 gramos por decilitro de hemoglobina de sangre en los hombres y entre 11,6 y 16 gramos por decilitro en las mujeres. Vale decir, en el varón entre 13.2 y 16.6 y en la mujer entre 11.6 y 15. Las causas de la anemia, o sea, de esta disminución sostenida del número de glóbulos rojos, son muchas en realidad. Sin embargo, las principales son como consecuencia de la falta de hierro, o sea, una disminución del hierro total en el cuerpo. También por una disminución o una falta del ácido fólico o de la vitamina B12. Estos tres componentes son importantísimos para que el paciente no curse con anemia. Así que de las muchas causas de anemia, las principales son por deficiencia de hierro, de ácido fólico o de vitamina B12. Sin embargo, hay que estar atento pues a otras patologías, ¿no? Hay que estar atento asimismo a la dieta correspondiente, los vegetarianos estrictos o si tienen menstruaciones abundantes las mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque estas van a condicionar una anemia como consecuencia de la pérdida de hierro o de ácido fólico o de vitamina B12. Y de estos tres, la más frecuente, sobre todo en menstruaciones abundantes, la falta de hierro. En otras ocasiones no falta ningún nutriente, o sea, el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 están presentes, ¿ya? Por lo tanto, se debe estar pensando que la anemia es como consecuencia de otras enfermedades en la que el cuerpo no es capaz de producir glóbulos rojos a un ritmo normal. ¿Qué otros tipos de enfermedades podrían ser? Enfermedades hematológicas, por ejemplo, o una disminución de la ingesta de algunos componentes para producir hemoglobina o una pérdida persistente de hierro, de ácido fólico, de B12. Todo esto se debe tomar en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, el tamaño de cada uno de los glóbulos rojos puede orientar sobre la causa de la anemia que pueda tener el paciente. Si los glóbulos son muy grandes, se hablará de una anemia macrocítica que tiene características y que es por deficiencia, por ejemplo, de ácido fólico o de vitamina B12. Habrá anemias normocíticas, o sea, los glóbulos rojos tienen la forma ya habitual y que está asociado a enfermedades crónicas, y habrán anemias microcíticas, o sea, con glóbulos rojos pequeñitos, y esto está asociado fundamentalmente a la deficiencia de hierro. Pero todo eso tiene que evaluar tu médico para llegar al diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta patología, esta enfermedad, esta anemia? Cuando hay pocos glóbulos rojos, el oxígeno que llega a los órganos, a los tejidos del cuerpo es menor y se puede notar cansancio en estas personas. Asimismo, fatiga, rápidamente se fatigan. También, como consecuencia de la disminución de esta llegada de oxígeno a nivel corporal, pueden haber otras formas de manifestación clínica, como por ejemplo la caída del cabello,
fragilidad de las uñas, lesiones en lesiones en la boca, dolor, piernas inquietas, ansiedad, pica, o sea, el deseo obsesivo de comer alguna sustancia que no es necesariamente alimentos. Por ejemplo, los niños cuando tienen anemia suelen tener la tendencia obsesiva de comer polvo o pedacitos de tierra, etc. Se puede notar más palidez y en borde interior del párpado no estará rojo. O sea, si nosotros evaluamos el borde interno del párpado, esta va a estar pálida. Es un signo que los médicos buscamos para evaluar clínicamente si hay o no anemia. La anemia puede hacer empeorar también otras enfermedades. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando una persona tiene alguna otra enfermedad, el hecho de que se agregue la anemia, esta enfermedad que ya de por sí tenía puede agravarse, complicarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sobre todo en esas enfermedades en las que se requiere buena cantidad de oxigenación corporal va a suceder esto. ¿Y quiénes van a cursar con este empeoramiento de una patología previa como consecuencia de una anemia? Los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos un vídeo sobre insuficiencia cardíaca, dale una miradita. ¿Quiénes más van a tener una complicación cuando se agrega la anemia? Los pacientes con insuficiencia respiratoria y otras enfermedades neurológicas. ¿Qué debe de preocupar en las personas que cursan con anemia? ¿Qué síntomas provoca? Eso debe de preocupar. ¿Cuál es la causa? También es importante rescatar para definir el tipo de anemia y qué tratamiento tiene. Ahora bien, el diagnóstico y el tratamiento lo debe realizar tu médico. Ya hemos visto que son muchas las causas. Las más importantes, la deficiencia de algunas vitaminas, tal como hemos visto, pero el diagnóstico tiene que establecerlo tu médico. Y evidentemente, de acuerdo al diagnóstico, se establecerá el tratamiento. Pero es muy importante rescatar el aspecto preventivo. ¿Cómo podemos prevenir la anemia? Lo primero es conocer la causa de la anemia y en base a ello establecer el tratamiento, ¿no? Lo segundo, conocer en qué etapas de la vida es más probable tener anemia. Por ejemplo, en aquellas personas que necesitan mayor nutrientes, las embarazadas pueden cursar con anemia. En aquellas personas cuyo metabolismo está acelerado, en la lactancia, por ejemplo, en el crecimiento progresivo del niño, va a haber mayor consumo de estas sustancias, por lo tanto puede establecerse anemia también. En las enfermedades crónicas, los cánceres, por ejemplo, suelen consumir metabólicamente muchas sustancias de tal manera que se puede establecer anemia. La edad, tal como ya habíamos dicho, los niños, por ejemplo, pueden cursar con anemia. ¿Por qué? Porque necesitan más requerimiento. En los adultos mayores también se puede establecer una anemia, pero además de por culpa de algunas enfermedades crónicas, también porque de repente están haciendo un consumo menor de las sustancias para formar la hemoglobina. En tercer lugar, se debe cumplir el tratamiento que te prescriba el médico. Y si el cuerpo no lo tolera, valorar, establecer otras posibilidades terapéuticas. El siguiente punto a tener en cuenta para prevenir es vigilar los síntomas que alertan un posible empeoramiento, o sea, que exista una complicación mayor. Y por último, evidentemente hay que vigilar la pérdida de sangre. La pérdida de sangre puede realizarse la más de las veces a través de la vía digestiva, y entonces se debe de tener en cuenta esta situación. Muy bien, hasta ahí todo el relato relacionado a anemia, pero hay algunos puntos que se deben de tener en cuenta, son puntos clave. Por ejemplo, 1. La anemia más habitual es por falta de hierro. Bien, por pérdidas, se está perdiendo el hierro, ejemplo,
las personas o las mujeres que suelen menstruar mucho. Pero también la otra posibilidad es que sea por falta de la absorción del hierro. 2. Los elementos que más ayudan a absorber el hierro son los cítricos y los cereales, de tal forma que cuando te prescriban el tomar hierro, lo que tienes que hacer es tomarlo con cítricos o con cereales y de preferencia en ayunas. 3. No todos los pacientes toleran el hierro oral, o sea, por vía oral. ¿Por qué? Porque les genera problemas estomacales, problemas gástricos, etc. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya estos pacientes van a necesitar una atención por vía intravenosa. 4. No todas las anemias mejoran con hierro, porque ya hemos definido que hay muchas causas de anemia y no solamente es la anemia por falta de hierro. 5. La insuficiencia renal, o sea, las personas que tienen problemas a nivel renal, la enfermedad renal crónica también se llama, puede producir anemia. Y en ocasiones mejora con inyección de eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que suele producir el riñón, pero como este riñón está mal, ya no puede producir de forma adecuada. Así que la suplementación de esta hormona eritropoyetina lo que hace es mejorar los niveles de anemia en los pacientes con insuficiencia renal. 6. En ocasiones las personas que están con anemia pueden necesitar transfusión de glóbulos rojos para mejorar los síntomas y para que ese cuerpo pueda oxigenarse de forma adecuada. Es importante conocer cuándo son necesarias estas transfusiones. No todos los pacientes con anemia necesitan transfusión. Hay consideraciones específicas. Y evidentemente es muy importante donar sangre para los pacientes que tienen anemia y la necesitan. 7. Las enfermedades crónicas pueden asociarse a anemia sin necesariamente falta de hierro. Eso es importante también tener en cuenta. 8. La anemia nos puede ayudar a encontrar enfermedades que de otra manera no darían la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiese anemia, probablemente el diagnóstico de una enfermedad que está condicionando la anemia no la diagnosticaríamos. Así que cuando hay un paciente que cursa con anemia, se tiene que hacer todos los estudios correspondientes para hacer el diagnóstico y de repente podríamos encontrar la enfermedad que está generando la anemia. 9. La enfermedad celíaca, que la padece un 1% de la población y a veces esta enfermedad celíaca cursa con anemia y este es el primer dato para hacer el diagnóstico a propósito del comentario anterior. Y 10. La insuficiencia cardíaca, que también hemos hablado en un vídeo anterior, en ocasiones mejora con hierro intravenoso si faltase hierro, o sea, si la anemia fuese por causa de ausencia de hierro, aunque incluso no se tenga anemia. Muy bien, espero que te sirva de apoyo y muchísimas gracias por ver el vídeo. Ten un grandioso día.